Hola amigos de YouTube, hoy de nuevo con ustedes y hoy con esta remera rayada para hablar de las líneas. Vamos a hablar de las líneas, pero no como se habla normalmente en cualquier canal. Vamos a hablarlo en el estilo de este canal, que es un estilo muy particular, donde profundizamos los temas, los analizamos, vemos las cosas buenas, las cosas malas, cómo utilizar bien, cómo utilizar mal, los errores que cometemos y los aciertos también. Vamos a hablar de las líneas en el arte principalmente. Así que quédense, no se olviden de poner me gusta, suscribirse, compartir en WhatsApp si es posible. Y este video va a ser muy útil para los que les gusta dibujar porque hay algunos secretos y algunos temas fundamentales para eso. Quédense que está buenísimo. Suscríbanse al canal, aprieten la campanita. Para comenzar con el tema vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es una línea? Todos manejamos con mucha naturalidad el término líneas, hablamos de líneas todo el tiempo. Pero ¿realmente sabemos exactamente qué es una línea? Porque la línea como definición es una sucesión seguida de puntos, especialmente desde el punto de vista geométrico. Cuando estudiamos la línea, vemos que es el segundo elemento de la geometría. Primero el punto, que es una ubicación en el espacio, después una sucesión seguida de puntos es la línea, y después viene el plano, y al final al mundo tridimensional donde estamos nosotros, que están los cuerpos. Más o menos ahí nos ubicamos. Conceptualmente la línea es eso, nada más que eso. Pero cuando hablamos de línea en el arte, no nos referimos solamente a esa idea, a una hilera indefinida de puntitos, no. Estamos hablando de rayas, de trazos, por eso me puse esta remera. Y vamos a ver qué tan importante es entenderlo para poder utilizarlas bien y para tratar de evitar hacer algunos errores que solemos cometer mucho con relación a las líneas. Hay artistas de la línea, algunos expertos de la línea, hay mucho que hablar sobre la línea. Vamos a empezar con una frase de un artista. Muy linda frase de Paul Klee que dice: un dibujo es simplemente una línea que va a dar un paseo. Un dibujo es simplemente una línea que va a dar un paseo. Básicamente eso, porque cuando estamos hablando de dibujo, la línea del dibujo es el elemento fundamental del dibujo. Casi todo dibujo es una representación de líneas. Lo fundamental del dibujo es la línea. Usamos líneas para dibujar. Dibujar de alguna manera es usar líneas, es trazar, es representar algo por medio de líneas. Pero resulta que nosotros nos acostumbramos muchísimo al uso de la línea y nos quedamos a veces en ese mundo de lo lineal. Y hay dibujantes que usan la línea de forma fabulosa. Por ejemplo, los futuristas que se valían mucho de la línea para dar esa sensación de movimiento en sus imágenes. La línea está presente desde siempre. De hecho, si vamos a ver los bocetos de Leonardo da Vinci, son todos lineales. Usaba la línea con muchísima destreza, pero desde siempre, desde antes. Si vamos al principio del arte, a las cavernas, vamos a ver que en las pinturas rupestres hay representaciones totalmente lineales. La línea está presente desde siempre. La línea es el elemento fundamental del dibujo. Por eso es que hay que analizarlo y tenerlo en cuenta. Hay líneas por todos lados, en este mundo tenemos líneas en todos lados, tenemos rayas, encontramos líneas en nuestro pelo, encontramos líneas en los diseños, encontramos líneas en los pelajes de los animales, líneas en las texturas de los árboles, tenemos las líneas del horizonte, tenemos líneas de todo tipo, estamos llenos y rodeados de líneas. Pero les traigo una novedad, aunque no lo crean y me van a matar, la línea no existe. 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 Bueno, es una forma de decir, si nosotros tomamos la línea como ese concepto que dijimos al principio, una sucesión seguida de puntos, y el punto no tiene ni ancho, ni alto, ni largo, no tiene ningún espesor, igual que la línea tampoco tendría ningún espesor. Y si nosotros analizamos cualquier línea, cualquier trazo, cualquier raya, vamos a ver que sí tienen espesor. Y obviamente estas que tengo en mi remera se ve claramente que son anchas, por lo tanto se pueden considerar un rectángulo, digamos, una mancha alargada, pero tiene un grosor. Si nosotros tomamos un pelo, tenemos que acercarnos muchísimo para ver que ese pelo sí tiene también un grosor, por lo tanto no es una línea, sino que sería una representación de una mancha alargada. La línea, en definitiva, no existe porque para que sea visible, para que tenga entidad, tiene que tener algún tipo de grosor. Lo que nosotros vemos son manchas alargadas, no puntos alineados, sino manchas alargadas. Cuando vemos una línea, lo que vemos es una mancha alargada. El problema está que nos equivocamos al representarlo. Como estamos totalmente acostumbrados y naturalmente es así, vamos usando líneas para dibujar, pero al final, muchas veces, y sobre todo cuando somos principiantes, cometemos el error de dejar líneas donde no tienen que ir, y ahí aparecen los contornos. Los contornos son unas líneas que marcan los bordes de las figuras. Estos contornos son muy útiles para el proceso de boceto o para cierto tipo de dibujo. Hay gente que dibuja con contornos. Por ejemplo, en la historieta o en el dibujo animado siempre hay contornos, hay líneas que marcan los límites de las formas. Desde los primeros también, desde el dinosaurio Hertie, que es puramente lineal, o la más antigua que conocemos, que está hecha sobre un pizarrón, que también es lineal. Vemos que la línea está omnipresente en todos lados cuando vemos los dibujos. Pero de hecho, en la vida real, en la vida natural, las líneas no existen como tal. Por ejemplo, una línea famosa que nosotros solemos imaginar que existe, la línea del horizonte. ¿Y la línea del horizonte existe? Un gran pensador, filósofo y humorista inteligentísimo inglés que se llamaba
Chesterton dice: el arte, como la moral, consiste en trazar la línea en alguna parte. El arte, como la moral, consiste en trazar la línea en alguna parte. Y aquí estamos hablando de un límite, la línea como límite, porque justamente, como decíamos recién, el horizonte es un límite natural, el límite que separa el cielo de la tierra. Si nosotros vemos cualquier horizonte real, natural, vamos a ver que lo que sucede no es que hay una línea negra dividiendo el cielo de la tierra, sino que el color del cielo es diferente y de repente termina en una línea, termina de una forma lineal y comienza el otro color que sería el de la tierra. Ahí es donde nosotros imaginamos una línea, porque para representarla la necesitamos. Pero a la hora de pintar o a la hora de sombrear, esa línea debe desaparecer para parecer natural. Esa línea es clásica de que nos equivoquemos. Dejamos dibujada la línea del horizonte como una línea negra, pero el peor de los casos, que es el que más nos hace sufrir, es cuando usamos líneas de contornos en la figura humana, por ejemplo, queriendo hacer un dibujo realista, naturalista, que da una sensación fotográfica, tratando de imitar tal cual la realidad, no nos damos cuenta y terminamos dibujando una línea negra en los bordes. Por ejemplo, en una mano dibujaríamos todo negro alrededor, y si ustedes se fijan, la mano no tiene una línea negra alrededor. Otro gran error que cometemos muchas veces, que arruina muchos retratos, es dibujar líneas alrededor de todos los dientes. Cuando nosotros dibujamos líneas de contornos alrededor de cada diente, da la sensación que esa dentadura no está limpia. Y si analizamos el modelo o la foto y nos acercamos a esos dientes, vamos a ver que no tiene líneas negras alrededor de cada diente, sino que simplemente son sombras, juegos de sombras que se interrumpen y empiezan otro brillo de una forma lineal. Entonces no se produce la línea negra. Mi consejo entonces es utilizar la línea cuando es necesario. Hay cosas que son fantásticas que se hacen puramente con líneas. No sé si vieron, por ejemplo, hoy en día también está muy de moda hacer estos retratos utilizando solamente hilos. Se ponen clavos alrededor de un soporte y se va atando hilos de clavo a clavo, tratando de que coincidan en algún punto para dar un poco de sombra, y se va dibujando con esos hilos. Ahí se está trabajando exclusivamente con líneas y el efecto es fabuloso, queda espectacular. La línea está presente y tiene todo su valor. Otro lugar donde la línea tiene un valor esencial, en todos los grabados antiguos, y esto tiene una lógica. ¿Por qué los grabados antiguos están hechos con líneas? Incluso para hacer los grises se utilizaban líneas más juntas para hacer grises más oscuros, o más abiertas o más finas para hacer grises más claros. Todos los tonos de grises se generaban intercalando líneas, a veces cruzándolas. Esto se llama un tramado. Este tipo de efecto era indispensable cuando se implementó el grabado y la imprenta, sobre todo, porque al usarse una sola tinta, la tinta negra, para lograr efectos diferentes al negro y al blanco, la manera más práctica era hacer este tipo de tramado, que además era la manera más práctica también para que se pueda imprimir mucha cantidad de copias. También se utiliza este tipo de tramado para también mezclar colores. Se intercalan líneas de colores y se logra un efecto de mezcla de colores al interponer líneas con líneas, porque la imprenta no era capaz de hacer un degradado o una mezcla de colores en ese momento, sino que se imprime, igual que en el grabado, tinta sobre tinta. Por lo tanto, es necesario que para que se pueda mezclar o dar sensaciones mezcladas de colores, se intercala. Una tinta deja espacio para otra tinta y al estar tan juntas da una sensación óptica diferente. Este es el principio todavía que sigue funcionando en las impresoras, solo que en este momento no son solamente líneas, sino que a veces son pequeños puntitos o comitas que son casi imperceptibles al ojo. Para verlas bien en una impresión hoy en día es recomendable acercarse mucho o poner una lupa, y van a ver que sigue habiendo este concepto de tramas, puntitos de color o rayitas de color, distintos colores que a la distancia se mezclan, generan una sensación óptica que hacen que se mezcle. Y por supuesto, las líneas las utilizamos no solamente para hacer el bocetado, para hacer la construcción, especialmente se usa en el dibujo técnico, en la arquitectura. La línea es fundamental para eso, sino que también se usa para generar efectos. Por ejemplo, la línea sirve para generar sensación de movimiento, como dije, con relación al futurismo, pero también se hace mucho hoy en día en historieta, en otro tipo de dibujo, donde la línea, ubicada de determinada manera, con determinada gradación y que están inclinadas, dan sensación de movimiento, a veces un poco curvadas también para dar sensación de movimiento. La línea es un elemento fundamental de dibujo de la pintura que tenemos que aprender a dibujar. Hay unos retratos ahora que están muy de moda también, fantásticos, donde se hace una especie de dibujo de línea continua, donde se traza líneas sueltas con tinta para que se vean expresamente y se da mucho movimiento y logra una gran expresividad. Esos retratos, súper recomendables. Para amigarnos con la línea, para dibujar con líneas, si queremos experimentar mucho con líneas, les recomiendo no usar lápiz, utilizar tintas directamente. Utilizar tinta nos ayuda a confiar más en nuestras líneas, a planificar mejor, a utilizar nuestros propios errores, porque al no poder borrar la línea que no salió bien, queda como referencia del error y buscamos a partir de ella ir por el lugar correcto.
Por lo tanto, dibujar con tinta enseña muchísimo. Jueguen, practiquen con lapicera, con estilógrafo, con felpones, con fibra, tinta. Usen tinta porque se aprende muchísimo a dibujar y sobre todo aprendemos todo el valor que podemos lograr con la línea. Si queremos hacer un dibujo lineal destacando las líneas, que sea esa la intención. Dominemos la línea, hay que dominarla, hay que controlarla, hay que ejercitarla. Para eso necesitamos mucho ejercicio, ejercitar, que de paso es divertido y salen cosas buenísimas. Espero que les haya servido el video, que hayan aprendido algo. Me interesa mucho la opinión de ustedes, sus sugerencias, sus comentarios, sus ideas. Tengo muchas ideas, de hecho muchos videos filmados sin editar, pero me interesa mucho la respuesta de ustedes. Así que por favor dejen su opinión, dejen comentarios, me viene muy bien. Para cerrar quiero traer a otro artista, un genio, perdonen que insista porque bueno, yo lo admiro mucho, que es Rembrandt, que nos trae una frase espectacular para cerrar. El pintor persigue la línea y el color, pero su fin es la poesía. El pintor persigue la línea y el color, pero su fin es la poesía. No olvidemos que estamos hablando de los elementos, pero nuestro fin está allá, en la poesía, en la belleza, en dar nuestros mensajes profundos. Ahí está el verdadero arte. Así que los espero la semana que viene. Que Dios los bendiga.